Vamos a analizar unas últimas informaciones del caso Marta del Castillo, la joven asesinada en Sevilla por Miguel Carcaño según la sentencia, y en donde habría varios imputados que fueron absueltos. Todos conocemos bastante de este caso. Tenemos un montón de vídeos también en nuestro canal por si queréis echarle un vistazo, pero hoy vamos a analizar una entrevista que hicieron en el podcast de Operativo Criminal. Entrevistaron al perfilador criminal, el señor Juan Enrique Soto, que habla como policía, que interrogó a Miguel Carcaño, que vio los puntos en donde podría estar el cuerpo de Marta, porque literalmente el caso sigue abierto. Esto es algo que yo siempre digo. El caso Marta del Castillo, por mucho que digamos que ya ha pasado mucho tiempo y demás, sigue abierto porque no se ha encontrado el cuerpo. Esto es una realidad. Y bueno, entrevistaron a Enrique Soto, que siempre habla del tema Marta del Castillo en torno a que parte del caso aún está sin resolver por culpa de todo esto, ¿no? Y los presuntos encubridores están también en la calle. El otro día el padre, cuando se resuelve, entre comillas, el caso de Francisca Cadenas, que nosotros venimos hablando por aquí de él, estaba pidiendo a la UCO el por qué no intervino en el caso de su hija, ¿no? La familia lo pidió tras su desaparición. Decían que esto era un contexto muy diferente. Es cierto que en el caso de Francisca se resuelve mejor el caso. En el de Marta, la verdad que fíjate lo mediático que fue, que creo que fue uno de los casos más mediáticos de los últimos 20 años. Hablamos de Marta del Castillo, de Asunta, que en su momento fueron muy importantes, pero es cierto que la UCO aquí no intervino para el hallazgo del cuerpo de Marta del Castillo, pero sí de Francisca Cadenas, ¿no? Hay en otros casos que también se pide la intervención de la UCO. El otro día lo veíamos en el caso de Débora, en el caso de Malenzo y Ortiz. Pero bueno, es cierto que yo creo que muchísima gente, mucha parte de España, aún piensa muy a menudo en el caso de Marta y también en su familia, que reciba esa justicia que merece, porque en realidad vemos que no ha tenido una justicia real, porque la gente piensa que muchos de los implicados deberían ser condenados y no lo fueron, ¿no? Esta es un poco la premisa detrás de un caso que está en Netflix y que de hecho dentro de poco creo que van a publicar una nueva serie. Cuando salga la estaremos comentando por aquí, como otras muchas que hemos comentado, ¿no? Vamos a ir analizando un poco este programa de Operativo Criminal. Podéis ir a verlo completo, dura 1 hora y media, pero bueno, nosotros vamos a ir analizando alguna parte de este caso en concreto. Es un caso esclarecido, juzgado, y el autor está cumpliendo condena. Luego podríamos hablar de otro tipo de justicia, ¿no? Una justicia más social, aunque hablar en estos términos tan fríos, ¿verdad? Cuando estamos hablando del sufrimiento de las personas, queda mal, simplemente. Pero es verdad que en ese otro sentido hay una pieza judicial abierta dedicada exclusivamente a encontrar el cuerpo. Y eso sigue en marcha, eso sigue abierto. Yo estoy seguro de que los compañeros de Sevilla siguen investigando y cada vez que sale algo se lanzan a por esa pista, sea grande o pequeña, pero evidentemente esa parte todavía está por lograr y no es pequeña. Yo no sé si me voy a adelantar a alguna pregunta que tú me vas a hacer, pero yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan ¿qué espina se te queda clavada después de casi 30 años? Y yo siempre digo lo mismo. Digo, ojalá, yo todos los días pienso... Y soy sincero, realmente me acuerdo prácticamente todos los días. Digo, a ver si los medios de comunicación un día, ¡pum!, se ha encontrado el cuerpo de Marta. Y todas las noches me voy a dormir con la desilusión de que no se ha producido esa noticia, ¿no? Entonces, efectivamente, sigue habiendo una familia que sufre. ¿Consideras entonces que para la familia se ha hecho justicia? No, claro que no. Para ellos la situación actual sigue siendo dolorosa y no hay alivio. Y si no hay alivio, la sensación de injusticia es obvia. Nos vamos a meter con el caso Marta del Castillo y también con otro caso muy mediático en el que has trabajado, que es el caso de José Bretón.
Participaste, corrígeme si me equivoco, ya no en la investigación en cuanto a esclarecer el crimen, sino en la parte posterior. Es decir, cuando ya se había condenado a Miguel Carcaño, estuviste trabajando en tratar de buscar, en tratar de sacar información, tratar de sacar ese relato determinante para que Miguel Carcaño dijese, ¿no?, de algún modo, dónde estaba el cuerpo de Marta. ¿Cómo fue tu participación realmente? Claro, hay que poner un poco en su momento. La sección se crea en el 2010 y el asesinato de Marta ocurrió en el 2009. Es decir, cuando nosotros entramos en la investigación ya estaba cerrada la investigación. De hecho, ya estaba incluso el sumario preparado. Por lo tanto, nuestra primera intervención, que éramos solo dos entonces, los que conformábamos la SAC, nuestra primera intervención se dirigió a preparar el juicio. Porque en principio... Bueno, esto que va contando y que relata al inicio viene también en uno de sus últimos libros llamado El rostro del mal, en donde habla justo del caso de José Bretón. Y luego, bueno, menciona también el caso de Marta del Castillo, en el cual él trabajó y, bueno, lleva hablando bastante tiempo. De hecho, justo lo de los medios de comunicación creo que sale también en este libro. Solo iba a haber un juicio. Claro, porque todavía no estaba condenado entonces. No. Vale. Estaba el sumario cerrado, ya había juicio a la vista. Y entonces nuestra primera intervención fue trabajar no tanto con los investigadores, sino con la Fiscalía para organizar cómo tomar declaración en el juicio a los implicados. Quién primero, quién después, en qué sentido, ¿no? Luego ocurrió una circunstancia que todo el mundo sabe. El juicio se desdobló en dos. ¿Por qué? Porque había un menor. Entonces, la estrategia se volvió a desmontar y ya era mucho más complicado, porque judicialmente los papeles ya eran diferentes. Los acusados en uno iban en el otro como testigos, era muy extraño, ¿no? Así que al final eso, bueno, pues siguió su propio camino. Y una vez se produjo la sentencia, la condena de Miguel Carcaño, y empezó a pasar el tiempo, nosotros efectivamente nos dedicamos a colaborar en la búsqueda del cuerpo. Eso quería decir, pues, analizar las declaraciones que se iban produciendo, analizar espacios, buscando nuevos modos de lograr algo de veracidad en... Bueno, lo que vemos es que estas personas trabajaron pero a posteriori, o sea, todo lo que se debería haber hecho antes se hizo después. Y yo creo que esto fue un problema bastante gordo, porque aquí estamos viendo que sí, que se vinculan las declaraciones de Miguel Carcaño, de otras personas, viendo todas las contradicciones que podría haber, y es ahí cuando llega el tema de la hipnosis, ¿no? Le hacen una hipnosis clínica a Miguel Carcaño y da justo en un punto que era la escombrera de camas. Allí en esa escombrera, muy cerca de donde vivía en aquel momento, de hecho, el propio Carcaño, porque vivía con su pareja Rocío, que tenía 14 o 15 años, si mal no recuerdo, y bueno, él tenía 19, o sea, aún le sacaba bastantes años a esa chica menor, vivía con toda su familia. La verdad que de su familia hay algunas declaraciones llamativas, yo así lo dije en algunas ocasiones, de hecho, y bueno, de ahí sacamos que se pensaba que justo muy cerca de esa casa podrían haber descartado el cuerpo de Marta del Castillo, con algún tipo de ayuda también, al parecer, de esa familia, según esta hipótesis. Luego se ve que allí no hay nada, ¿no? Colaborar con los investigadores para centrar el sitio más probable donde pudiera estar enterrado el cuerpo. Una de las cosas que llama la atención de este caso es que Miguel Carcaño estuvo dando constantes versiones, cambiantes, ¿no? Además, la pregunta es, tú como experto en análisis de la conducta, ¿por qué mentía tanto? ¿Por qué cambiaba tanto de versión? Lo de las versiones siempre es algo a tener en cuenta, porque corremos el peligro de considerarlas globalmente. Es decir, si pensamos que ha hecho 7 versiones, sacamos la conclusión lógica de que está mareando, de que miente por mentir o por capricho, o vete a saber por qué.
Cada una de las versiones tenemos que analizarla en su momento, ¿no? Por ejemplo, él en la primera versión no menciona nada de que se hubiera producido una agresión sexual, pero en una siguiente versión sí. ¿Por qué ese cambio? Y entonces vemos que a lo mejor la razón es que quería evitar el tribunal del jurado, que no se ocupa de las agresiones sexuales. Ya tenemos una motivación que justifica ese cambio de versión. Luego aparece otra versión en la que implica a su hermano, además lo implica directamente diciendo que él mató a Marta, ¿no? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué en ese momento? Pues a lo mejor es porque el hermano se había desentendido de él en prisión. Es decir, tenemos que analizar cada una de las versiones en su momento, porque solo ese momento nos puede dar alguna pista de por qué ha cambiado. Claro, si lo vemos todo en conjunto, quizá nos despista. Yo algo que sí que he escuchado, lógicamente, a través de medios de comunicación y a personas que han llegado a tratar a lo mejor con él, investigadores y demás, o que tienen información más directa, periodistas de investigación que les han filtrado información y demás, decían que Miguel Carcaño no era una persona especialmente inteligente. Es decir, que todo va en la línea que tú dices, ¿no? Es decir, por un lado podemos tener estrategia jurídica, que evidentemente detrás de todo eso estará un abogado que le asesore, lógicamente, y luego también esa respuesta emocional de oye, no estoy siendo atendido, estoy siendo más bien desatendido por parte de mis familiares, de mi hermano y demás. Es tan sencillo como terminar diciendo que cada versión era reactiva. O sea, no era producto de una planificación. Voy a cambiar para ver si consigo esto. No, era simplemente reaccionar a situaciones que le venían. Efectivamente, Miguel Carcaño no es tan inteligente como para haber organizado, planificado minuciosamente un plan tan ambicioso. Puramente reactivo. ¿De algún modo podrías describir cómo se producían esas entrevistas? Porque claro, tú has estado delante de Miguel, imagino que varias veces. Bueno, de hecho, este hombre, Juan Enrique Soto, yo si no me equivoco, creo que lleva hablando en los medios de comunicación de esta prueba, la prueba P3000, creo que cerca de más de 10 años, o sea, una década hablando de esto. Bueno, no tan solo de esto, sino del caso en sí. O sea, se nota que lleva el caso dentro, ¿no? Entre comillas, porque al final es algo que él rotundamente decía que tenía que estar allí en camas. Tenía que estar allí. De hecho, vamos a fijarnos en esta noticia, a ver si os la puedo colocar por aquí. En esta noticia aquí lo vemos a este señor. Esto, el autor del test a Miguel Carcaño diciendo Marta tiene que estar en la escombrera, rotundamente. Aquí está Juan Enrique Soto y esto es del 9 de abril de 2014. 2014, tremendo, la verdad. Estos días que estamos yendo a otros casos, ¿no? También como Asunta, metiéndonos un poco en estos temas, ¿no? Realmente lo que este señor ha dicho con el tiempo, después de analizar el caso muy profundamente, es que Miguel Carcaño no sabe dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. Esto es lo que cree este señor. Sin entrar a lo mejor en metodología de trabajo que sea secreto profesional, pero de algún modo describir cómo se producían esas situaciones, incluso también qué técnicas utilizabais, buscar un poquito el uso de los silencios, etcétera, sin entrar mucho en metodología, hasta donde quieras, por supuesto. Pues lo primero que nos llamaba siempre la atención era su afán colaborador. Pero claro, eso también tiene su explicación. Cuando nos entrevistábamos con él, era fuera de prisión. Es decir, para él era todo un acontecimiento poder salir de prisión. Y a partir de ahí, pues es felicidad absoluta. Yo suelo decir, una de veces, suelo decir con frecuencia que en una mesa redonda como esta, bueno, era un poco más grande, que estaba llena de chocolatinas, se había comido ya la hamburguesa, la Coca-Cola, y le mirábamos. Yo me acuerdo que le dije a una de sus abogadas, digo, mírale, es un tipo feliz. Estaba ahí rodeado de sus patatas fritas, de sus chocolatinas, fuera de prisión, y era tan feliz, o sea, hasta ese nivel de simpleza nos movemos, ¿no? Entonces, cuando tú te enfrentas a un discurso básico que no tiene nada de sofisticado
es mucho más complejo de encontrar y sacar esos detalles, ¿no? Porque luego además efectivamente hay circunstancias de memoria, ¿no? Que él realmente fuera consciente de lo que ha ocurrido, que lo hubiera percibido con todo lujo de detalles, es hasta dudoso. Es hasta dudoso, ¿no? Porque a lo mejor él ese trayecto lo hizo cabizbajo, mirando al suelo. Explicaremos. Pero ambas, corrígeme si me equivoco, ambas confluían en que todo apuntaba a la escombrera, ¿no? Que podría estar en la escombrera el cuerpo de Marta. Claro, si tenemos esas dos técnicas que dicen que todo apunta a que pueda estar en la escombrera, ¿qué es lo que crees que falla para no encontrarla en la escombrera? Pues te cuento el proceso brevemente. Sí, o largamente, con lo que tú quieras. La hipnosis fue previa. Es decir, los investigadores, el grupo del Grume y homicidios, yo creo que era el Grume entonces, pero bueno, como luego cambiaron, no sé exactamente, ya va pasando el tiempo quién estaba al cargo. Pero se había hecho un enorme trabajo de investigación en relación a los alrededores en los que se podía haber ocultado el cuerpo, teniendo en cuenta los tiempos de los que se disponía aquella noche. Entonces, la idea de la hipnosis era que él relatara el trayecto, mencionara detalles que reconocieran los investigadores geográficamente. Es decir, hitos que les permitieran a los investigadores: esta es la carretera, ha pasado por aquí en esta dirección, ¿no? Entonces, en ese sentido, se hizo la hipnosis. No fue concluyente, es decir, los elementos que aportó no fueron tan potentes como para que se reconociera un itinerario con... A ver, lo que creen estos investigadores también de la policía es que si el cuerpo no estaba allí, o sea, ellos tienen bastante fe de esta prueba. Yo lo he visto en varias ocasiones hablando a estas personas y siempre creen que la prueba se hizo muy bien, que realmente reaccionaba a esos estímulos, que aquella noche había pasado por allí y que creen que el cuerpo sí que se dejó en esa escombrera, pero que luego hubo una persona que lo movió. O sea, el cuerpo fue movido. El cuerpo estaba allí, pero se mueve. Esto es lo que creen estos investigadores, la hipótesis que mantienen. Entonces, estamos hablando de que sí, Miguel Carcaño sería uno de los culpables, pero hay otra persona, o sea, una u otras personas que colaboraron en deshacerse del cuerpo, en que no se encontrase el cuerpo. Pero entonces, ¿por qué iba a haber una persona que pusiese tanto empeño en deshacerse de ese cuerpo si no tenían ninguna participación directa en los hechos? ¿Por qué iban a hacer tanto por ocultarlo? Esa es mi pregunta, ¿no? Porque lo que veo es que esta gente lo que suele decir siempre es que no, fue Miguel Carcaño y los otros ya luego se desentienden, no quieren saber nada y es él el que oculta el cuerpo sin ningún tipo de ayuda. ¿Seguro? Yo la verdad que eso no me lo creo mucho, siendo sincero. Potencia, ¿no? Pero bueno, se avanzó. Se avanzó. Luego surgió el tema de los potenciales cognitivos. A raíz de otro caso de Zaragoza, pues vimos cuál era la posibilidad. Y entonces, aquí es donde me detengo un poquito más, se elaboró un listado, creo que fueron 15 o 17 potenciales lugares donde era factible que estuviera el cuerpo. Unos más que otros. Entonces esos se colocaron por orden. Se reunió información visual de cada uno de esos lugares, es decir, se hizo alguna fotografía especialmente emblemática de ese lugar, sí. Y al final se le mostraron esos lugares a Carcaño por una técnica que es un electroencefalograma, ¿no? En la hipótesis de que cuando vea esos lugares, su cerebro reconozca el que realmente es, ¿vale? Es muchísimo más complejo. Sí. Me llevó un año montar esa prueba. O sea, técnicamente es muy compleja y la he resumido en 30 segundos. Pero entonces, fíjate lo que ocurre. Solo yo sabía el orden en el que se le iban a mostrar los lugares. Cada lugar además se mostraba de 3 formas distintas. Una imagen, solo un texto que definía el lugar, o una imagen con texto. O sea, tenemos 15 lugares, 3 versiones por cada lugar.
multiplicas, son Sí. muchos estímulos, ¿no? Se le muestran todos, es una sucesión de PowerPoint, él no tiene que hacer nada, solo tenía que mirar un monitor, nada más, solo tiene que mirar. Nosotros en otro aparato se recoge el electroencefalograma. Una vez que acaba, se le está limpiando y una de las enfermeras, porque esto se hizo en un hospital, que estaba llevando el proceso, Sí. empieza a limpiar el electroencefalograma para ver si detectamos la onda P300, que la llamamos 300 porque suele aparecer a los 300 milisegundos de visto el estímulo. ¿Vale? Repito, solo yo sabía el orden. Entonces vemos que el estímulo número 1, de repente, cuando se depura, ¡pluf!, lanza una espina que el neurólogo que estaba allí dice, vaya potencial, dice, es precioso. Eso quiere decir que el estímulo número 1 le había disparado. Había disparado en su mente el Sí. reconocimiento, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento, cuando yo lo vi, debí poner una cara que la investigadora, era el Grume entonces, Sí. viene, me agarra de los hombros, me empieza a sacudir y me dice, ¿qué es eso, Juan? ¿Qué es eso? Y yo le dije, eso es bueno, pero no le dije nada. Ella se fue, se metió donde estaba Miguel, que le estaban limpiando del gel que se le pone, Sí. y le dice, Miguel, la máquina ya nos lo ha dicho, quiero que me lo digas tú. Y él dijo entonces, la escombrera. O sea, ya tenemos... Lo dijo adicionalmente. Lo dijo, de los 15 lugares, dijo la escombrera, ¿vale? Por lo tanto, una vía. Miguel dice, menciona la escombrera. Esa espiga fue una reacción a la imagen de la escombrera de Camas. Segunda. Bueno, la verdad es que está muy bien todo lo que está contando. En verdad es una situación, un trabajo que ya habíamos conocido hace muchísimos años, pero también hubo otras veces en las cuales Miguel Carcaño menciona otros muchos lugares. Este es el principal problema, ¿no? De hecho, en el Guadalquivir están muchísimo tiempo buscando a Marta. En la escombrera están un montón de tiempo. Luego también en la finca de la Majaloba están una burrada de tiempo. En esa, en otra finca cercana. Hay en otros muchísimos lugares en donde los investigadores están buscando el cuerpo de Marta del Castillo y no aparece ninguno de ellos que menciona Carcaño, ¿no? Justo con esa prueba dice esa escombrera. Bueno, ahí se busca y tampoco está. Entonces, bueno, la hipótesis que mantienen es que el cuerpo sí estaba allí, pero alguien lo mueve. Y lo que muchos creen que quién es la persona que lo mueve era uno de los imputados, presuntamente el hermano de Miguel Carcaño. Esto es lo que creen alguna gente. Vía. Y la tercera, cuando al final el neurólogo se lleva la tabla de datos que mide los tiempos de reacción a cada uno de los estímulos, que él no sabe, solo números, estímulo 1, reacción X. Sí. Hace un análisis con una aplicación de análisis estadístico y me devuelve los resultados al cabo de los días. Y ese análisis dice, hay 3 estímulos que han obtenido una reacción estadísticamente significativa. La escombrera con imagen, la escombrera con texto y la escombrera con imagen y texto. Claro, eso se llama triangulación. Si tú obtienes el mismo resultado por 3 vías distintas, Eso es. es que ahí hay certeza, ¿no? Bueno, los nervios eran impresionantes, ¿no? Cuando ya tenemos eso y decimos, la escombrera. ¿Qué pudo fallar entonces? Quiero decir, ¿la búsqueda? ¿Malas No, batidas? la búsqueda es imposible. Claro, no se pregunta, O sea, sí, es imposible. Yo estuve allí un par de veces, duró 1 año y medio la búsqueda. Una excavadora iba retirando con la pala el material en la arena. Ahí abajo había un policía mirando esa palada, cada una de las paradas, y la arena la retiraba a un lado, se desplazaba la excavadora y hacía toda la trinchera. Llegaba a un nivel de subsuelo mucho anterior a Miguel Carcaño. Claro. Es decir, 1 año y medio, metro a metro, se movió toda esa escombrera. ¿Cabe la posibilidad de que
Miguel realmente no sepa dónde está. Es decir, que a lo mejor es cierto lo que dice, que la depositaron, la dejaron en la escombrera y que posteriormente se movió el cuerpo. Claro, si estamos convencidos de que allí fue enterrada y allí no está, quiere decir que en algún momento alguien la sacó de allí. Tan sencillo como eso. Bueno, hay otras personas que creen que no se pudo encontrar, pero que quizás sí que está ahí, ¿no? Bueno, aquí vemos las imágenes aéreas que mostraban en televisión en su momento, de camas donde buscaba la policía. Era una zona muy grande, ¿eh? O sea, no era un sitio pequeño, la gente lo decía. De hecho, creo que constaba con hasta más de 2.000 metros cuadrados, una burrada. Y así lo tuvimos, un montón de excavadoras. De hecho, muchos de los vídeos que salen de excavadoras y demás son aquí en este punto. Y así fue como se hizo la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, ¿no? A ver si os puedo ir colocando por aquí más fotografías. De hecho, creo que tanto Antena 3 como Telecinco, otras televisiones lo hicieron. Vale, aquí lo tenéis. A ver si os puedo colocar estas fotos en pantalla. Esta es una de ellas, de esta zona que se estaba mirando. Otra más. Se decía, aquí lo vemos en directo, hace más de una década. Vemos la torreta, la pasarela de camas y la búsqueda en esos momentos, todas las imágenes que había en esta escombrera. Tremendas, la verdad. Y cómo se analizó metro por metro, ¿no? Aunque mucha gente decía que quizás con el tiempo ya era muy tarde, ¿no? Estamos hablando de que esto, si no me equivoco, creo que fue 5 años después. Es mucho tiempo, ¿no? Aquí lo vemos, estas fotografías, y el test de la verdad quedaba positivo justo en este lugar. Para saber justo, fíjate, en cama, o sea, de madrugada estaban por aquí. No sé si hay alguna foto de este señor del que está hablando ahora, pero vemos aquí al abuelo de Marta, tremendo, la verdad. Así que bueno, estas son algunas de las fotografías hasta de madrugada tratando de localizar el cuerpo de Marta del Castillo allí. ¿Dirías que lo tienes claro? Yo lo tengo muy claro, sí. ¿Alguien fue posteriormente a mover el cadáver? Sí. Lo que no voy a decirte es quién, obviamente. Claro. ¿Hay esperanza para los padres? Yo no la pierdo, pero también sé que cada día es más difícil. Pero cosas más extrañas han ocurrido. Es decir, pues, sorpresas y pasan décadas, evidentemente, decaen. Algo que dice Miguel Carcaño es que tenía malos recuerdos de esa noche. Entonces, ¿es posible que se puedan bloquear ciertos recuerdos? Sí, pero eso no puede pasar a cualquiera. Una situación tan potente que sucede. Oye, mi pregunta también, ¿no es posible que también señalase camas como el punto en el que él va después de León XIII, ¿no? De haber cometido ese hecho, pasa por allí? ¿Pasa cerca? ¿No puede ser que a lo mejor esa noche pasase por allí para ir a otro sitio a dejar el cuerpo? No sé, es que hay tantas posibilidades que al final no sé si realmente el punto clave de pensar que dejó allí el cuerpo y que luego otra persona lo mueve. Susceptible de difícil, crear un ¿no? trauma, la mente se defiende y lo arrincona. A veces puede empezar incluso de un modo consciente, no quiero acordarme, y otras veces es totalmente inconsciente, pero sí, por supuesto se puede esconder en el fondo de nuestra memoria, sí. Te quiero... Bueno, la verdad que se nota también frustración por parte de estas personas en torno al tema de la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo. Es algo que es una espina clavada en muchos ámbitos. Es verdad que el caso... este caso como que tiene muchos puntos. Aquí estamos hablando de una parte de la búsqueda, pero hubo hasta 10 partes, por así decirlo. Y creo que también otras cuestiones que podemos empezar a pensar o a manejar son
el tema de la presunta incineración. No sé si en este podcast se lo preguntan en algún momento. Creo que no, pero bueno, esto es algo que creo que para algunos investigadores quedó descartado rápidamente, pero también se decía que en esa zona de camas estaba esa incineradora. Entonces, yo no sé si también por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Esto salió en su momento, unas informaciones que daban a que la familia de Camas, o el padre, si no me equivoco, tenía una incineradora de animales y se llegó a plantear esa hipótesis. Incluso había una carta de un preso que había escrito que supuestamente Miguel Carcaño le habría descrito, le habría confesado que habrían incinerado el cuerpo para que a día de hoy no se pudiese encontrar. Esto es algo que salió en su momento por parte de estos presos, de uno en concreto, y luego, bueno, muy pronto, cuando apareció esta teoría con la carta del preso y todo, los investigadores policiales descartaron esta opción diciendo que ya la habían investigado y que no habían llegado a absolutamente nada. Pero puede ser que esto se hiciese y realmente no dejasen pruebas de ello. Bueno, la verdad que aún hay muchas dudas con el caso de Marta del Castillo. No sé vosotros qué pensáis de esta entrevista y de alguna de las hipótesis mencionadas en este relato. A ver, esto también de que se movió el cuerpo de sitio, vamos a fijarnos en este programa en el que, bueno, hablaban con la madre, con Eva Casanueva. En este instante era el año... no sé si es 2018, aquí pone 2018, pero creo que fue antes, solo que está publicado así, en donde se había dicho la confesión de Miguel Carcaño en una entrevista con el padre diciendo que enterraron en cal a Marta del Castillo en la finca de la Majaloba. Después su hermano la cambió el cuerpo de sitio. Volvía otra vez a mencionarse al hermano en esta versión, diciendo también lo del cambio de lugar del cuerpo. No tan solo en la escombrera, que es donde creen algunos investigadores como Juan Enrique Soto, que ahora lo estábamos escuchando, pero también en su momento se había hablado de esta versión del cambio de cuerpo, pero en torno a otro lugar distinto. Cuéntanos, ¿cómo fue esa reunión que te ha contado Antonio de la reunión con Miguel? Bueno, empezando porque el jueves a mediodía él me dice que come rápido y que se va a Herrera de la Mancha. Yo me quedé pues sin palabras porque le dije que bueno, que eso a qué venía, que cómo lo había pensado. Me dijo que la búsqueda en el río se estaba terminando ya y que él tenía la necesidad de ir allí. Y se fue, pues yo le dije, pero es que no te puedes ir de esa manera sin saber si te van a permitir entrar en la cárcel. Yo estoy segura que él no va a querer recibirte. Y él dijo que con él no iba. Y bueno, mi sorpresa fue cuando al día siguiente me dijo que había podido hablar con él. O sea, que no te lo dijo hasta el último momento, Eva. Seguro que era una idea sí, que a él le rondaba por la cabeza desde hacía tiempo, ¿no? Pues seguramente, pero él ni siquiera me lo insinuó. Fue el mismo jueves a mediodía cuando volvió del río y me dijo que comía, que se tomaba un café y que se iba. Casi tal como lo describes, un arrebato, y la sorpresa, tu sorpresa es que Miguel Carcaño le recibiera, ¿no? Sí, porque yo se lo dije, digo, vas a ir, te vas a venir como te has ido, ¿no? Vas a volver como te has ido porque no creo yo que este individuo quiera recibirte. Tenía esa necesidad, Antonio. Iba evolucionando la búsqueda en el río, la búsqueda del río ha sido infructuosa, pero al mismo tiempo ha servido para impulsar el ánimo de Antonio y ponerse cara a cara con Miguel Carcaño, que no es plato de buen gusto, porque, Eva, entra Miguel en la habitación en la que está... entra Antonio en la habitación en la que está Miguel con un funcionario e incluso le da la mano al asesino de tu hija. Sí. Y le da la mano. Ante todo, mi marido es una persona con educación. ¿Y cuál fue la primera pregunta? A él bueno, tengo que decir que a mi marido le preguntan que si prefiere cristal con el teléfono o si prefiere una mesa, y mi marido dice que lo que decida Miguel.
que a él le da lo mismo. Y la sorpresa fue cuando mi marido entra en la sala, ve que lo que hay es una mesa de por medio, ¿no? Y bueno, lo primero que le dice mi marido después de darle la mano es que a Marta se la está buscando en el río y que quedaba ya pues pocas horas para que terminara la búsqueda, que no se había encontrado nada y que por favor que le dijera si Marta estaba en el río o no estaba en el río. Y él le dijo que no, que en el río no estaba. Con mucha contundencia, ¿no? Por lo que cuentas. Sí, bueno, si queréis sigo. Pensaba que me ibais a preguntar. No, sigue. Él le dice que su hermano y él la llevan le dice a mi marido, dice, la llevamos a la carretera de la Algaba. Entonces mi marido le dice, ¿la carretera de la Algaba o la de la Rinconada? Y entonces él le dice, el tanatorio para adelante. Entonces, el tanatorio para adelante es la carretera de la Rinconada. Que posiblemente tiempo atrás pues se le llamara carretera de la Algaba, porque nosotros hemos estado un poquito indagando. Bueno, a ver, también es cierto que parece que Miguel Carcaño fue diciendo sitios por decir, ¿no? Porque no podemos creer que cada una de las versiones y cada uno de los lugares que esta persona decía eran todos ciertos. O sea, no en todos los lugares que él se menciona dentro de la investigación iba a estar el cuerpo de Marta. Solo podría estar en uno. Y la escombrera no era. De hecho, en la escombrera luego se encuentra, creo que se había encontrado otro cuerpo, de hecho, en la propia escombrera, que no tenía nada que ver, era de una señora mayor. Parece ser que había otra carretera que llevaba a la Algaba, ¿no? Y él dice que cuando a él lo llevan allí, él no sabía ni siquiera que esa zona se llamaba La Majaloba, que él por lo que le va marcando a la policía, de la gasolinera, de las palmeras, y que estuvieron, que fue allí, donde dejaron a la niña. Antonio le pregunta que si el Cuco estuvo allí. Él le dice que el Cuco estuvo en su casa, que cuando llegó y vio lo que había, que el hermano lo amenazó, que Francisco Javier Delgado amenazó al menor, y que Francisco Javier el Cuco salió corriendo del piso. Mi marido le pregunta por Samuel, si Samuel estuvo implicado, y él le dice que Samuel no estuvo allí, no estuvo implicado, pero sí sabe que el menor, que el Cuco, se lo contó. Enseguida vamos con más contenido de la conversación, pero Eva, me gustaría preguntarte un poco por las sensaciones de Antonio con Miguel. ¿Le vio convincente, arrepentido, tartamudeante? No escucho nada. Ay, ha perdido justo el retorno. Aprovecho que ha perdido el retorno y lo resolvemos, compañeros, para hacerte una pregunta. Esa zona que describe Miguel y donde habrían arrojado el cuerpo, estamos hablando de la Majaloba, de la finca de la Majaloba, se ha buscado, ¿no? Sí, ya la rastreó la policía durante días, se buscó, se utilizó excavadora, el georradar, se peinó, hubo muchísimos voluntarios incluso que cavaron, se vaciaron 7 puntos de una finca en concreto y no se encontró. La cuestión es que como Miguel ha dado tantísimas versiones, ya uno no sabe cuál creerse de todas las que ha dado. Pues claro. Ya nos oyes, Eva, me gustaría preguntarte por más allá del contenido, que ahora seguimos hablando de lo que contó Miguel, por la actitud de Miguel. Miguel tartamudeaba, estaba seguro, estaba firme, estaba nervioso, pidió perdón. No, por lo que me cuenta Antonio, fue una entrevista normal, sin nervios. Yo le pregunté, digo, bueno, ¿y este individuo cómo está? ¿Cómo se encuentra? Y dice, no, pues está como siempre, un poco delgado, pero no está muy demacrado ni nada. Y en ningún momento... Claro, mi marido tampoco quería profundizar en otras cosas que no fuera el preguntarle por el paradero de Marta, ¿no? Entonces yo creo que él se sentiría de alguna manera a gusto que no le preguntara otras cosas que a lo mejor él no quisiera. Bueno, pues quizás ese es un poco el problema en torno a saber dónde está el cuerpo de Marta del Castillo, incidir en Miguel Carcaño. Básicamente porque si otras personas le ayudaron, debería como inmiscuir
en las hipótesis o en las preguntas acerca de dónde puede estar Marta otras cuestiones, ¿no? Referentes, vamos a decir, a estos personajes ocultos, o en una de las versiones Miguel Carcaño menciona a un tío de Samuel, al propio Samuel. Luego, bueno, la propia María García Mendaro, ¿sabía algo o no sabía, no? Bueno, todas esas cosas creo que son puntos clave a la hora de analizar el caso de Marta. De hecho, hace poco nosotros dábamos por aquí una información que había salido por un chivatazo de que supuestamente el caso estaba involucrado con asuntos de sustancias, ¿no? De narcotráfico en esa zona y demás, y un presunto encargo. O sea, esto es una teoría que bueno, no tuvo mucha relevancia en los medios de comunicación, pero bueno, nosotros por aquí sí la comentamos en su día. No quisiera recordar, ¿no? Y Eva, y ¿le vio entonces, convincente? sí. ¿Le vio...? Es verdad que ha contado tantas versiones, Miguel Carcaño, que llega un momento que uno ya no se cree nada, pero ¿le vio sincero en esta ocasión, Antonio, Miguel? Es que Antonio no es psicólogo y entonces con Miguel Carcaño nunca te puedes fiar. Él sí se mantuvo muy firme. Antonio lo que me dice, mira, él se mantiene firme que la última versión que dio, que es la verdadera. Dice, porque yo les iba preguntando sobre el tema del coche, qué coche se utilizó, si iba el hermano, y él se mantenía firme en todo lo que él le iba diciendo, no había titubeos ni nada. Esa última versión, por favor, porque han sido tantas que igual algunos de nuestros espectadores no la recuerdan, esa última. Ya. Bueno, la última versión que él cuenta es que cuando entra con mi hija en su casa, como el dormitorio suyo está al principio del piso, mi hija se queda en el dormitorio y cuando él entra hacia adentro, pues su hermano sin mediar palabra empieza a discutir con él y a pegarle. Y en ese momento es cuando mi hija sale e intenta separarlo y es cuando él dice que el hermano se revuelve con la pistola y le pega a mi hija en la sien, en la cabeza con la pistola. Que en ese momento él se queda bloqueado y que el hermano empieza a decirle lo que tienen que hacer, que se fue a buscar el coche de su exmujer, de Rosa Samas, aunque ella diga que el padre de su hija estuvo en el domicilio viendo películas y cenando con la niña. Desgraciadamente eso no lo podemos demostrar, pero eso es mentira. Esa señora mintió en el juicio y que volvió con el coche, que él dice que la silla de ruedas... A ver, las grabaciones indican que este hombre no estuvo allí toda la noche viendo películas, alguna de las grabaciones. Yo no sé por qué, sinceramente, no se puede demostrar con las grabaciones que hay, o sea, pero ¿qué más necesitaban? Me pregunta, ¿qué más necesitaban? No podían hacer un estudio de la grabación viendo las medidas del señor que sale por la puerta. Es que literalmente creo que la mayoría de nosotros, o incluso con inteligencia artificial que mejorase esa grabación y pudiese resultar eficiente para la investigación y para el juicio, primero porque una persona puede estar mintiendo, puede estar ayudando, que sería Rosa, y la familia lo cree, que esta mujer estaba mintiendo. Y esas grabaciones para mí son claras. O sea, literalmente era el hermano de Miguel Carcaño. Se utilizó, como bien dijo el vecino, que a él lo ve con la silla de ruedas y lo ve a las 10:30 de la noche, que era cuando sacaron el cuerpo de Marta para meterlo en el coche de Rosa. Y que cuando el vecino lo ve es cuando él vuelve para entrar en la silla. Que posteriormente es verdad que el vecino en el juicio dice que vio por 2 veces a Miguel, que pensamos que a lo mejor no era Miguel, ¿no? El que vio el vecino ya de madrugada. Eso es lo que pensamos nosotros. Y hasta ahí lo que puedo decir, que él se reitera en que volvieron al día siguiente para echarle la cal a la niña. Y bueno, mi marido entonces le pregunta que por qué
que por qué todo esto, que por qué miente, que por culpa de sus mentiras, pues a lo mejor él se está comiendo una condena que no le corresponde, que quien tenía que estar dentro era su hermano, que por culpa de todas sus mentiras se ha gastado mucho dinero en buscar a mi niña, que nosotros todavía no la hemos podido enterrar. Y ahí sí que él pues agachó la cabeza y Antonio dice que bueno, lo que le entra en línea es como que él asume su culpa. Él asume la culpa de que mi hija estuvo en el momento menos apropiado en ese domicilio, por su culpa. Bueno, la familia siempre creyó en esa versión como la que más. Es cierto que hay otras hipótesis que aún mantienen en vigencia, pero justo esa es la que más se han expuesto durante mucho tiempo, ¿no? La séptima u octava, ¿no? Si no me equivoco, en torno a este caso. Bueno, voy a dejarlo hoy aquí con todas estas hipótesis del caso de Marta. Por un lado, el podcast de Operativo Criminal y luego también este punto en donde se había hecho el cara a cara y de hecho se había señalado a otro sitio. Como siempre, no olvides el like, suscribiros al canal con la campana, hypear el vídeo y nos vemos en próximos relatos.